Continuamos, amigos y amigas, en Ustedes, mi cómplice. Momento de la entrevista del día de la fecha. Bueno, una de las bandas emblemáticas de la Argentina Sí, y de esta ciudad y de también. esta ciudad, de La Pero Plata. qué lindo, Sánchez, ¿no? Volver al programa con esta entrevista. Hacía bastante que no estaba Tremenda, y hablar con este ser humano. Es tremenda como que entrevista. me Del da otro nervios ya. lado está Marcelo Moura, cantante de esta hermosa banda que es Virus. Hola, Y van a Marcelo. venir a La Plata. Hola, Marcelo, un gusto enorme saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, viejo? Muy amable por atendernos de entrada. No, por favor, todo bien. Es una de esas voces ya emblemáticas de escuchar, ¿no? Cuando ya estás hablando, Marcelo, y es como escuchar algo de Virus, es increíble. Sí. Van a estar llegando, bueno, acá a La Plata, que si conocerán La Plata, ahora el 14, sábado 14 de junio, de las 20 horas, Virus va a estar tocando acá en el Teatro Ópera, entradas por Live Pass o en el teatro. Quería preguntarte para arrancar, Marcelo, bueno, están celebrando los 40 años de un disco emblemático como fue Locura. ¿Qué tan importante fue este disco en la historia de la banda y cómo te preparás para esta fecha que se viene ahora en muy poquitos días? Bueno, eh, en función de qué tan importante, Sí. digamos, lo fue en términos de popularidad, Ujú. porque fue por lejos el disco más exitoso Sí. de Virus. En su momento cuando salió, yo me acuerdo que estábamos en una gira por Latinoamérica Mm. y yo tenía 25 años, 24, no me acuerdo más o menos, y nada, estaba en cualquiera y leía, me acuerdo que estaba en el hotel y leía la Billboard, que era la revista Sí. por excelencia de música, y figuramos primeros en el ranking de ventas y después aparecieron, no sé, Luis Miguel, y yo lo miraba como si estuviera leyendo, no sé, un partido de estudiantes, qué sé yo. Qué locura. este, Porque, qué sé yo, para mí todo fue muy natural. Nosotros, si bien somos platenses, yo fui todos mis hermanos fueron primero a la Anexa, después al Nacional, Sí. las mujeres al Liceo, Sí. este, pero después en el año 70 y algo nos mudamos, 74, algo así, nos mudamos a Citibel. Sí. Y bueno, la banda era toda Mario vivía a una cuadra de mi casa, que era baterista de un grupo Los Prados. Mario Mm. ya era un baterista consagrado, un capo. Mm. Y Enrique Mugetti vivía a 10 cuadras, Pablo Tapia vivía también, todos por Citibel, ¿no? Estaban ahí, claro. Mm. Claro, y todo empezó, bueno, Federico y Mario, que eran mayores que nosotros y que ya habían tenido experiencias previas de bandas, y que si yo era como los más profesionales, ¿no? Sí. Pero todo empezó como una cosa de juntarnos a tocar y bueno, empezó a generar mucho entusiasmo lo que sucedía, Mm. cada vez ensayábamos más horas, después nos pasábamos los días enteros ensayando, siempre por ahí, por Citibel, en la casa de uno, de otro. Y todo esto lo digo porque la transición de transformarse en un grupo profesional y de tocar públicamente fue casi ni siquiera pensada. Me acuerdo que Claro. debutamos un día en una discoteca que se llamaba Starlight, en la calle 34, entre 7 y 8, una cosa así. Mm. Mirá vos. Y, y debutamos y había 5 personas, y al fin de semana siguiente tocamos de nuevo y había 50, y al otro fin de semana había cola en la puerta, y Mm. después fuimos a tocar a otro lugar. No Mm. debutamos ahí, debutamos en el club, no sé, en 25 de mayo creo que se llama Mm. club. Sí. Y bueno, nada, para nuestra sorpresa nosotros seguíamos redoblando esfuerzos, seguíamos ensayando cada vez más, y Federico, que era mayor, Federico tenía como 10 años más que yo, Mm. eh, tenía ya contactos en Capital y venía mucho a Capital, y bueno, ahí él consiguió una fecha en Capital y pasó exactamente lo mismo. El primer día fueron 6, el Ah. segundo fueron 50, y el tercero
vinieron de la revista Pelo, que en ese momento era Sí, la revista más importante de música, y Total. hicieron nota central con nosotros, y vino un empresario de Sony, que en ese momento se llamaba CBS, sí. para firmar contrato discográfico. Así que fue todo Ah, una como muy, locura. sí, fue todo como muy, Literalmente locura el disco, ¿no? Después, sí, un tiempo después, pero una sí, locura. sí, sí. Digo esto en función de que, qué sé yo, no sé estábamos muy metidos en lo que hacíamos, cada disco Mm. estaba lleno de carga, cada disco no eran discos que tenían un hit y lo demás era un relleno, No, no, es verdad eso. cada canción tenía su peso y bueno, por supuesto, por una cuestión publicitaria siempre se difunde uno o dos Sí. temas, pero todos los discos nuestros son, todos los temas para nosotros tienen el mismo valor, la misma Mm. importancia, después unos son más conocidos que otros, pero eso Sí. como siempre decimos, ¿viste? Uno cuando compone una canción, cuando hace una canción, la escribe y Mm. tal, una vez que la terminó, es Mm. como que deja de ser tuya y Tal pasa a ser cual. de la gente Mm. y la gente la interpreta a su... Yo la cantidad de versiones que tengo de qué quiere decir cada canción es Sí, infinita sí, y eso está sí, buenísimo porque se genera una interacción entre el que escucha y sí. la música. Empezando por Luna de Miel, por ejemplo. Empezando por Una de Miel, por Pronta Entrega, por Claro. todas. La verdad que todas tienen. Además, sumado a que nuestras letras se prestaban, porque eran letras que tenían dobles o triples Sí, lecturas. sí, Entonces, sí, sí. Mm. pero bueno, qué sé yo. Todo esto contestando a la pregunta de qué pasó con ese disco, digamos. Sí, Pasó que comercialmente fue el bombazo más sí. grande de todos, pero para nosotros es Ustedes venían en un proceso ya, ¿no? De ver sí, cuando aumenta la gente, pero por ahí locura vos lo asociás, viste, decías esto de la Billboard, ¿lo asociás como el momento en el que caes, decís, che, mierda, esto es grande? ¿O te fue yo pasando creo que, antes? yo creo que el quiebre fue más en Agujero Interior, Sí, porque nosotros hacemos ese primer disco que les conté, que es Guadu Guadu, sí. con Sony, Hay uno que en más ese antes momento, ¿no? Sí. no, no, de Guadu Guadu No, 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 Guadu Guadu después, digo, ah, sí, por eso te estaba explicando el orden. claro, sí, Hacemos Guadu Guadu con Sony. claro. El disco fue como un disco, pasó como un poco lo mismo que con los shows, ¿viste? El primer disco vendimos pocos discos solo para una elite de gente que estaba esperando algo distinto Claro. y que, bueno, se fanatizó y dijo, bueno, ¿qué es esto que apareció? Que es completamente disruptivo, distinto, Mm. nuevo, pero bueno, la mayoría sintió como un rechazo, porque Ujú. generalmente lo que sucede es eso, cuando aparece algo nuevo, viste, es como que te vienen a mover el piso y te da bronca, Claro. viste, Mm. hasta que te permitís Mm. escucharlo sin que la cabeza te dé órdenes, ¿viste? Y Sí. después, bueno, después de eso, como les dije, el disco no fue para una minoría de gente, Mm. entonces Sony nos revocó el contrato Sí. y ahí hicimos un disco con Daniel Greenbank, Mm. que recrudece, Sí, ay, eh, en ese pensaba, en Recrudece, sí. Mm. claro, que es para mí es por lejos el disco más loco de Virus, Ujú. pero bueno, ahí en los finales de la grabación y antes de que salga, tuvimos así muchas diferencias con Daniel Mm. y bueno, y terminamos rescindiendo el contrato antes de que salga, con lo cual el disco salió sin ningún tipo de apoyo Ujú. de la compañía. Eh, pero paralelamente nosotros estábamos, eso que les había contado de las discotecas, que yo, paralelamente a eso, nosotros ya estábamos tocando por todo el Gran Buenos Aires en discotecas que se llenaban Mm. de miles de personas. Sí, Era una locura, sí, ¿viste? tal Ir a cual. tocar 5.000, 6.000 personas, ¿viste? Amontonadas en todos los lugares. Entonces ahí es que Sony nos vuelve a llamar Mm. para grabar Agujero Interior Sí. y como nosotros veníamos de Recrudece, que era un disco excesivamente loco, Ujú.
dijimos, bueno, bajemos un cambio porque si no la gente no va a entender nada. Si no, ahora, tranquilo, sí, vamos. Sí, sí, tal Claro, y cual. decidimos hacer un disco más de rock and roll, ahí donde cambiamos el look con camperas Sí, de cuero y con sí, las fotos tenemos cadenas, tal qué sé cual. yo. Los Peyronel como productores, Y los ¿no? Peyronel, claro, justo la semana pasada estuve con Michelle, hicimos una nota Mm, respecto de eso mm, y, y bueno, ese disco ya disparó a la popularidad. sí. Eh, Después de eso hacemos Relax, Mm, que la compañía Sony dijo, bueno, ok, evidentemente ustedes saben lo que hacen, hicimos Relax, sí. y cuando lo entregamos a la compañía, ya terminado y todo, Mm. la compañía nos escuchó y literalmente un tipo nos corrió por un pasillo a las puteadas, No. diciéndonos, escúchenme, una vez que tienen éxito y encontraron la fórmula, cambian absolutamente todo. Sí. Y bueno, nosotros éramos flaquitos y ágiles, así que corrimos más rápido. Mm, sí. eh, pero después el disco terminó vendiendo 5 veces más que Agujero Interior. Sí. Así Igual es que increíble a veces, viste, cómo las compañías, o está bien, yo por supuesto lo estamos diciendo con el diario del lunes, ¿no? Pero un mm, disco que tiene, por ejemplo, me puedo programar, Amor Descartable, dale, ¿no escuchás algo en esos temas? Me puedo programar, tenés que escuchar algo, si tenés mínima visión de mercado pop, ponele, porque estás en una discográfica, algo tenés que escuchar, ¿viste? Hay veces que son sordos, no quiero ser malo, pero hay veces que sí. le erran feo. No, bueno, sí, también hay una cosa del diario del lunes, porque en Sí, ese también, por eso, momento obvio. por más que hoy es un clásico, pero en ese momento era algo muy disruptivo. Sí, es verdad, es verdad. Y venir no sé, de Carolina, que era un rock tradicional, o del Mm, Probador, que era un rock tradicional, mm, a Relax, que cambió completamente el audio, grabábamos de una forma completamente distinta. sí, Este, entonces, bueno, yo siempre le digo cuando se acercan músicos que están empezando a pedirme consejos que no soy quien para dar, pero algunos puedo dar, más que nada por experiencia, sí, viste que uno nunca puede esperar de una compañía discográfica ni amor al arte, ni nada, ni cariño, ni nada tal de cual. eso. Y no lo digo con mala onda, lo digo porque sencillamente porque es un Es un negocio, no negocio, es tal cual. un, Mm, Total. claro, sí. pero ni siquiera tampoco eso lo digo Mm. en mal sentido, digamos. Ellos No, no, tienen también que es una vender parte del negocio. discos. Claro, claro, ellos tienen que vender, o sea, fin de año tienen un balance, Sí, les da positivo, siguen, y les da negativo, los rajan. sí, Entonces, bueno, eso los limita y los comprime a ir a lo seguro. Entonces, tal cuando cual. vos que sos un grupo exitoso, apareces con un disco terminado que es completamente distinto a lo que venís haciendo, Sí, ellos se asustan con razón. sí. Pero bueno, ahí una vez que Relax vendió mucho más que Agujero Anterior, nos Mm. dijeron, bueno, evidentemente ustedes tienen claro lo que hacen, Hagan. nosotros les damos la plata y ustedes hagan. Y Claro. bueno, y a Relax le siguió Locura, Y sí, que ahí fue una explosión sí. Y que siempre superficie de placer está, después. Ni hablar. claro, bueno, Mm, bueno, pero por ahí pasó una cosa muy loca también. mm, Primero, previo a Locura, mm. nosotros ya estábamos girando mucho por Latinoamérica, Sí. eh, y vivíamos de gira, entonces se nos acortaban mucho los tiempos para componer. Ah, Porque además nosotros componíamos, siempre hemos tocado todo muy sanguíneamente, mm, componíamos en los ensayos, con todo. Entonces, sí. como vivíamos de gira, se nos achicaban esos tiempos. Así que cuando hicimos Locura, que es algo que siempre lo hemos comentado, teníamos creo que 7 temas grabados y ya Mm, teníamos que irnos en 2, 3 días a Estados Unidos a mezclarlo sí. y a masterizarlo allá. Y el productor nos dijo, miren, es poco, tienen que ser 8. Porque en ese, Ah, en ese sí, momento, cuando se hacían discos de pasta, sí. vos tenías una limitación, creo que eran 18 minutos por lado, Ah, que, mira. pod- Mm, que, sí.
Claro, claro, porque si no tenés que hacer un disco como Doble. una, Sí. claro, como una pizza Sí, sí. XL. No, pues si no tenías que hacer uno doble, que era más caro. Sí, Claro, sí, sí, sí. claro. Este, y bueno, ahí fue el famoso cuento de que nos fuimos a Estados Unidos y arriba del avión nos fuimos, para la gente joven, les cuento que antes en los aviones, en toda la parte de atrás era un salón, no un salón, eran todas las butacas, se podía Sí. fumar, las azafatas te servían bebida, llevábamos las guitarras, este, y bueno, ahí hicimos el boceto de Luna de Miel, que después lo terminamos en los estudios Record Plan de Estados Unidos, y bueno, que paradójicamente fue el tema más vendido de la historia de Virus y que fue hecho arriba de un avión, ¿no? Qué locura. Esas cosas que no. Y pensando esto de los temas, ¿no? Y decías del disco, lo que a veces la conciencia de decir esto entra, esto no, uno más experimental o menos. ¿Qué hay de cierto? Es como un mito, tengo entendido que es cierto, pero vos lo vas a decir mejor, por supuesto, de que en Relax casi entra Trátame Suavemente y Federico lo termina llevando para el primer disco de Soda. ¿Qué hay de cierto en No, eso? no, no, nada, no, ahí hay Era un un mito, por punto. eso. Mm. No, no es un mito, es una confusión. Lo que Sí, pasó es que cuando a nosotros nos piden que vayamos a ver a Soda, porque sí, el productor que contrató a Soda por primera vez era nuestro productor, sí. y nos pidió, nos dijo, hay un grupo. De hecho, nosotros los conocíamos porque los Soda venían a todos los shows nuestros. Nosotros Mm. tocábamos en, no sé, en Pinamar y estaban en primera fila. Qué Y grande. nos habíamos hecho amigos Mm. y nos conocíamos. Y un día el productor dijo, quiero ir a verlos, tocaban en un lugar en Capital, quiero que me acompañen a ver si los contrato o no. Y bueno, por supuesto fuimos, por supuesto nos encantó. Entraron a trabajar en la agencia nuestra y hicieron su primer disco con la producción artística de Federico Sí. y nosotros ayudamos. Justo la semana pasada estuve con Zeta, que está viviendo en Miami, pero Sí. vino una semana acá. Estuve en un evento, nos quedamos todo el evento juntos charlando, porque somos muy amigos Mm. Qué y lindo. las vidas de músico, viste, no te permiten verte muy Encontrarte mucho, sí. seguido. Sí, y lo que nos divertimos y las cosas que nos acordábamos, porque Mm. no me quiero Sí. ir de tema, pero No, no, tranqui. Federico cuando escuchamos todo el material de Soda, Sí, estaba perfecto, o sea, sí. todos los temas estaban, no había que hacerles nada, las letras ni que hablar, Mm. pero lo único que en un momento me dijo Federico en su casa en San Telmo, me dijo, lo que no tienen ningún tema lento para cortar el disco, es todo Ah. muy arriba. Y Ah, yo le dije, mirá, el otro día me mostraste en un cassette Sí, una canción que estaba buenísima, sí. y era Trátame El Suavemente. Y melero, ahí, claro. Mm. claro, y ahí Federico se comunicó con ellos y les propuso, le mostró la Sí, canción y bueno, terminaron claro. grabándola Sí. y fue un exitazo. Claro, la Y con confusión es Z que nos casi acordamos. que la que iban a grabar ustedes, esa es la confusión. No, Nunca no, no, estuvo que nada que Virus le iba a ver. hacer, claro. No, Sí, no, nada que ver. sí, sí, No, no. sí, Y sí. otra de las cosas que nos acordamos y nos reíamos con Z es que Soda, cuando nosotros los conocimos, ellos eran muy fan de Police Sí, y la formación era igual a la de Police, sí, o tal cual. sea, batería, bajo y guitarra. Mm. Entonces, una de las cosas que Federico intentó era por ahí darle un toque como para salirse un poco de ese parecido, Mm. agregándole teclados, colchones de cuerdas o Sí. arreglos de teclados. Y bueno, entonces fui yo, que no los toqué yo, pero me acuerdo y hablábamos con Z el otro día que hace 11 de la noche, porque esos eran los horarios de grabación, Sí. íbamos en una Ford, no me acuerdo cómo se llama, ranchero, que tenía atrás para cargar cosas y cargábamos
me acordaba perfectamente la imagen de estar descargando con Z de su camioneta los teclados para subirlos al estudio, ¿no? Sí. Y ahí Z me dijo, sí, yo toqué en tal tema, toqué ese teclado tuyo, ¿te acordás que estábamos ahí? Bueno, nada, recuerdos lindos. Qué lindo. Hablando de, lo nombramos ahí a la pasada, y bueno, es imposible no nombrarlo si hablamos de Virus. Te lo habrán hecho 1000 veces, debes hablar mucho de esto, pero bueno, como nosotros tenemos el privilegio de hablar por primera vez con vos, un recuerdo tanto en lo musical como el hermano de Fede, ¿no? Cómo era el hermano Fede. El músico lo conocimos, pero bueno, dentro de la banda, cómo era en los ensayos Fede y cómo era el Fede hermano. Bueno, a mí me es muy difícil separarlos porque, como yo les dije, yo terminé el secundario y empecé a tocar, entonces toda mi vida fue el músico hermano. Claro, Sí. pero bueno, de todas formas, nada, Federico era un tipo muy inquieto, muy brillante en el escenario, era muy loco, siendo músico y estando al lado de él, ver cómo prácticamente flotaba, ¿viste? Era como una especie de duende en el escenario. Sí. Y después, bueno, era un tipo muy activo, muy creativo, él fue diseñador de modas, él fue responsable de, digamos, de muchos cambios que propuso Virus, como los vestuarios, las puestas, los peinados, todas cosas que tenían que ver con la moda, a la cual él estaba muy ligado, y a su hiperactividad y a sus contactos con gente del arte en Buenos Aires y eso. Y después personalmente era, nada, tipo divino, muy activo y con un carácter muy fuerte, un escorpiano. Bravísimo. Si vos sabías cómo venía la mano, estaba todo bien, porque vos sabías que él se levantaba. Sí. Hablo así porque nosotros vivíamos mucho en hoteles, en departamentos juntos, entonces convivíamos mucho. Entonces él se levantaba y pasaba por delante tuyo y vos te tenías que hacer el boludo y no decir ni a. ¿Viste? Y a la media hora él volvía y te decía, che, vamos a grabar, y ahí arrancaba el día. Claro. Ahora, cuando él pasaba y yo oía que alguien le decía, che, Federico, uy, digo, no, qué boludo. No, va a reventar. Sí, era muy explosivo. Sí. Y bueno, nada, pero digamos, conociéndolo, Sabías era cómo sí, era llevarlo. cuestión de conocer que no era más que eso, ¿viste? Tenía ese tiempo. unos amaneceres, no sé, porque viste que hay gente que se levanta, yo por suerte me levanto siempre de muy buen humor, pero hay gente que se levanta de mal humor, qué sé yo. Vos sabés que estás diciendo esto, se me vinieron a la mente dos personas. En realidad, o sea, Federico yo creo que tiene la particularidad que también debe haber sido difícil para vos, por ejemplo, tomar la voz de Virus, porque era un tipo muy, o sea, para mí es como muy único, pero vos decías lo de la moda y lo del carácter, y se me vinieron a la mente dos personas, por los dos lados, moda y carácter, por ahí posiblemente asociables a Federico, y no sé qué relación tenía él con esos dos personajes, ¿no? Que se me vinieron a la mente Freddie Mercury y Luca Prodan. Ajá. Se me vieron ellos dos a la mente, porque son como esos dos personajes, decís, también únicos, con un carácter, lo de la moda, lo que fue Queen a partir de Freddie con la moda, por ejemplo, ¿no? Los cambios. Y pensaba en eso, no sé, en el caso tuyo, que recordás de esos seres, sobre todo de Luca, que lo deben haber conocido, y Federico, ¿qué relación tenía con ese tipo de personajes, ¿no? Como Luca, como Freddie Mercury. Mira, es una pregunta como profunda porque vos me haces esa asociación y yo, sin embargo, no asocio para nada ni Mirá a vos. Luca ni a Mercury con la moda, digamos. Yo más a Mercury, a Luca no, pero a Mercury sí. Sí que generaron, Sí. sí, pero Mercury era espantoso como se vestía. Sí, pero viste que él Parecía- vendía ropa allá cuando era joven y manejaba feo, pero horrible, sí, tenés razón. Sí, vi y todo, pero digamos, Pero era horrible, eso yo tenés razón. Sí. es uno de los mejores
cantantes de la historia, de los mejores músicos de la historia, sin duda. Sí. Pero justamente tocando ese punto, parecía un cana de la 23. Tenés con razón, bigote, no lo había asociado por ese lado. Sí. Y el look para mí era tremendo. Tenés razón, sobre Lo todo el que de los pasa 80, yo pensé más en el de los 70, ¿viste? Los Lo- leotardos, los monos, eso que usaba, lo pensé más por ahí. Lo que pasa es que, Mm, viste, las cosas toman sentido en Sí. función de quien las hace. Sí, tal Mira, cual, tal cual. hablando de lo que el otro día que hablábamos con Zeta, Sí. yo le contaba a Zeta que cuando fuimos camino a ver el show de Soda, le dije al productor, ¿cómo se llama el grupo? Y me dice, Soda Stereo. Y yo dije, olvídate, con ese nombre no pueden llegar a ningún lado. Es horrible el nombre, es verdad. Y Zeta se cagaba de risa y me decía, ¿sabés que en mi casa todos me decían lo mismo? Claro, el valor está en lo que hicieron después. Claro, tal cual. Tal cual, Y sí, bueno, el valor de, o sea, Mercury no se destaca por su, o sea, sí. con cómo cantaba, se puede poner un plumero en el culo que le quedaba bien, ¿entendés? Tal cual. Perdona por el No, horario no. de protección No, al menor. fantástica la analogía, me gustó. ¿Sabés, Marce, que un amigo del laburo me dijo, ¿vos tenés buena memoria? ¿Sos de buena memoria o no tan buena memoria en general de la historia ¿Yo? de Virus? Sí. No, es preocupante la memoria que tengo, me acuerdo, pero me para gente por la calle que me fue a ver y me saludó. Bueno, después cuando termine la nota te voy a mandar un audio, porque hay un amigo del trabajo que cuando se entera que te voy a entrevistar me dice, no lo puedo creer, me dice, mi vieja, cuando era chica, me dijo que vivía a 2 cuadras de los chicos de Virus, iba a los ensayos, ha llegado a tocar la guitarra en una zapada, y yo quiero ver si mi vieja lo imaginó o fue real. Así que cuando termine esta entrevista yo te voy a mandar el audio de mi amigo, y yo le digo, no creo que se acuerde de eso, pero podemos ver lo si... podemos hacer público, porque digamos, si es una dale. persona que vivía, pensá que... Pará que lo pongo, pará. Vamos a escucharlo. Vamos a 2 escucharlo. cuadras a la redonda mía viven A ver. 100.000 personas. No, por eso. Vamos a... vos, por ahí me decís, es imposible que yo me acuerde esto, pero va el audio, a ver. ver. Desde ya te digo que me parece raro el tema de la guitarra. Pero Pero a ver. bueno, Pero es bueno porque podemos desenmascarar que ha mentido o no. Vamos a escuchar, a ver. La oportunidad de la entrevista de usted, mi cómplice. Mi consulta viene porque mi madre, oriunda de Citibel, y según ella, vivía a la vuelta o muy cerca de los integrantes de Virus, de los Moura. Mi madre, llamada Laura Ochoa, que junto con su mejor amiga Viviana Fabisco iban a la casa donde se juntaban a ensayar y a tocar y eso. Según mi madre, la historia es esa, que ella se juntaba a eso, inclusive se atrevía a guitarrear con los integrantes, cosa que nosotros siempre le dijimos que era imposible y que era una historia totalmente inventada de ella, por más que hayan compartido el lugar de origen. Pero bueno, nada, aprovechando la oportunidad, a ver si se puede aclarar esa duda, si resuena el nombre de algo. Esto es espectacular. Lo escuchamos a Marcelo Moura. sí. No, podemos tener la charla fuera del aire. Me parece que Laura no tocaba la guitarra. Me parece, vamos a tener... No, esto es espectacular. A ver, qué sé yo, puede llegar a ser, pero por los nombres no los ubico. Bueno. Y segundo, digamos, nosotros nunca tocamos, siempre tocamos nosotros entre nosotros. Claro. Pero puede ser, en muchas oportunidades venía gente. Por ahí vivían a amigos. 2 cuadras en Citibel y han ido al ensayo, a ver un ensayo. Ustedes por ahí en un Sí. ensayo caía gente, por ahí a ver amigos. No, por eso me llama la atención, porque nosotros éramos muy estrictos con los ensayos. Claro. O sea, nada, estábamos. No iba nadie, absolutamente nadie. Pero bueno, puede ser que, a ver. Puede como haber te sido una dije, excepción a la regla. vivíamos. No, aparte, como te dije, por ahí no fue un ensayo, sino vine. En mi casa siempre nos juntábamos y claro. tocábamos. Claro. Pero bueno, no, tampoco quiero que este chico piense que la madre le mintió, porque por ahí la madre le dijo la verdad. Sí. Yo no me acuerdo. pero No, tengo muy obviamente. buena memoria.
memoria. Aunque tengas buena memoria, tenías que tener una memoria increíble para acordarte de esto. Sí, Pero bueno, fue gracioso pasarlo porque Fue muy gracioso. me dice, no me diga que me vas a entrevistar al chico de Virus. Qué grande. Espectacular. Bueno, le recordamos a la gente, Marce, querido, el sábado no, el que viene, 14 de junio, desde las 20 horas, en el Teatro Ópera van a estar viniendo, Virus, acá al teatro, con las entradas por el teatro y por Live Pass. Contame un poquito qué se puede esperar del show, porque ustedes algo lindo que te quería decir, que vos lo recontra sabés, los escuchas, se emociona escuchando Virus, tanto tipo de 60 y pico, 70, como pibe de 15 años. ¿Cómo es eso para vos? No, eso es genial, genial, y últimamente, porque la gente grande, la gente de nuestra edad, no es la gente que va a tocar, porque va a shows. Claro. A un teatro por ahí más, pero viste, los shows que haces a las 12 de la noche, 1 de la mañana, no va, viste. La semana pasada tocamos en Niceto, en Capital, en un lugar que explotaba de gente, y el comentario de todo el mundo son todos pendejos en el buen sentido, ¿no? Todos chicos de 20, y mi mujer me decía, al lado mío todos tenían 20, 22 años y todos cantaban todos los temas que yo no sé, me decía. Y está buenísimo para nosotros. Qué más agradable que eso, ¿no? Sí, haber marcado la historia de la música del país. Sí, y respecto del show, bueno, obviamente vamos a hacer todas las canciones del disco Locura, porque estamos como festejando 40 años de ese disco, y después, bueno, no sé, tenemos como 100 y pico de canciones, un show lleva 25, una cosa así. Bueno, se van haciendo selecciones. Sí. En líneas generales nosotros armamos un show, lo ensayamos, un buen tiempo hasta que esté súper afilado. Además el ensayo, nosotros siempre le dimos, primero que nos gusta, la pasamos bien. Yo los días que tengo que ir a ensayar, es una felicidad, aún después de 46 años. Increíble. Es lo mejor que me puede pasar, decirme, me tengo que subir al auto, irme. Yo ahora vivo en la zona norte de la provincia, sí. Y ensayamos en el centro porque hay varios que viven en La Plata, entonces buscamos un lugar equidistante. Y es un dolor de huevos todas las rutas, ¿viste? Sí. Todo congestionado, ¿viste? Pero aún así es una alegría, ¿viste? Te vuelve el alma al cuerpo, puede ensayar, qué sé yo. Bueno, y les decía eso, nosotros solemos preparar el show, es lo que hacen en general todas las bandas, ¿no? Se prepara un show y después cuando sale de gira, la misma gira y la misma continuidad es lo que te mantiene en estado, porque el punto es que lo importante de los ensayos, de hecho nosotros ahora tocamos el viernes pasado y ahora tenemos 2 ensayos en la semana, no porque necesitemos refrescar nada, sino porque es como, no sé, como decir, che, Messi para qué va a entrenar si ya sabe jugar. Claro, les gusta hacerlo. Sí, no, y aparte hay que mantenerse. Aparte es una necesidad física y también esto es un trabajo en equipo, entonces es muy importante la energía que hay entre los integrantes, la conexión, es una cosa que hay que mantenerla permanentemente. Sí. Acá, Marce, somos 2 bateristas muy amateur y nos encanta que vos hayas arrancado tocando la bata antes de irte para los teclados. ¿Cómo te acordás? ¿Por qué dejaste la bata? Pregunta de baterista, ¿por qué dejaste la bata? Bueno, hay varias cosas, porque vos después nombraste otra cosa que también si tengo tiempo, obvio, puedo hablar de eso. Sí, obvio. Yo empecé, nosotros de chiquitos, mi mamá tocaba el piano y éramos 6 hermanos y íbamos al cole, volvíamos del cole, comíamos y todos al piano, cantar lo que fuere, así que la música estuvo nosotros desde muy chiquititos. Entonces no toco bien ningún instrumento, pero no, lo digo con toda honestidad, pero porque además digamos, no es mi palo. Me estoy bifurcando un poco, pero me parece interesante. No, obvio. No, dale. Dentro de la música o de
de la profesión de músico, hay como ramas, ¿entendés? Como en la medicina. Claro. No sé, tenés un cirujano plástico y tenés un psiquiatra, los dos son dos, Sí. pero no te va a poner este un te va a poner Botox un psiquiatra porque te arruina la cara, ¿viste? Tal cual. Ni tampoco un cirujano plástico te va a hacer análisis porque te caga la vida. Claro. Sí. Entonces, haciendo un poco ese paralelo, Sí. en la música hay un palo que es más instrumentista, que es gente que se aboca al instrumento Sí. y que es muy dúctil con el instrumento, que está 8 horas por día encerrado en su casa, y es gente que puede tocar lo que sea, ¿viste? Y es esa gente que va a hacer un asado y el flaco saca una guitarra y le pedís lo que le pidas y el flaco lo sabe. toca. Claro, totalmente. Porque estuvo en un cuarto tocando 14 horas, entre 10 años, canciones de quien se te ocurra. Claro. Ahora, el palo nuestro fue un palo más de creatividad, Claro. que no está ligado, Virus no tiene nada ni complejo ni virtuoso, por ahí la complejidad que tiene es la interacción diferente que tienen entre los distintos instrumentos, Sí. pero nada virtuoso, o Ujú. sea, no hay virtuosismo. Ujú. Y como consecuencia de eso, no sé, yo voy a un asado y me piden tocar una canción, y digo, no tengo la más puta idea. No sé Claro. qué tocar, ¿viste? Claro. Pero al mismo tiempo, digamos, son válidas las dos cosas. Lo que pasa es que son Sí. distintos y a mí me hubiera encantado, no sé, qué sé yo, ser un pianista maravilloso. Pero bueno, mi camino fue por otro lado. Y de golpe, qué sé yo, un tipo que es un pianista maravilloso, que te toca música clásica, qué sé yo, brillante, le decís componerme un tema y no tiene la más Claro, puta vos idea hablás de de la claro, canción. lo técnico y lo creativo. Ustedes son una banda más de lo creativo y no tanto de lo técnico en sí. Sí, es interesante. Claro, claro, porque yo la otra vez, lo digo porque un poco, la otra vez mi mujer me decía, che, pero Marce, vos en la fiesta nunca tocas nada. Le dije, yo no sé tocar. O sea, no sé Tenés tocar una banda. me dice, toca el tema toca este tema de Fito, qué sé yo. Le digo, qué sé yo cómo es. O sea, a ver, si lo quiero sacar, Sí. o sea, mi amor, saque, mañana lo saco y lo toco. Sí. Pero nunca me dediqué a eso. Claro. Claro. Y al mismo tiempo yo le decía, le daba ese ejemplo, le digo, debe haber 3 millones de tipos que toquen un tema de Virus o un tema de Fito Páez, Sí. pero el que lo compuso es uno solo, Claro. ¿entendés? Igual. Obvio. Son palos Absolutamente. distintos. Bueno, me parecía interesante. Y respecto de por qué, esto lo decía porque yo nunca me aboqué a un instrumento, sino más a una cosa conceptual. De hecho, yo he hecho discos solistas, tengo 2 discos solistas, Ujú. uno Sí. con Ale Sergi y uno solista, en donde yo toqué prácticamente todos los instrumentos. ¿Entendés? Porque yo de hecho, en Virus yo grabé muchos bajos de discos en Locura, grabé varios bajos de Locura. Claro. Sí, sí. He tocado los teclados mucho tiempo, toco la guitarra acústica, canto. En ninguno soy virtuoso, pero digamos, yo no hago música virtuosa. Y digo esto porque, bueno, cuando empecé, bueno, me dijeron, vení, tocá con los más chiquititos, y yo tocaba la batería, pero estaba Mario que tocaba hacía 10 años profesionalmente, Claro. y me pasaba, la diferencia era abismal. Claro. Y dijimos, bueno, un teclado, y bueno, me compré un teclado y empecé a inspeccionar, y de hecho, desde mi ignorancia, también he hecho, los teclados en Virus son súper importantes Re. porque tienen otro criterio, no tienen un criterio de un pianista que está tocando Chopin, son arreglos que van sueltos y que visten la canción, Claro. ¿viste? Pero Total. casi ningún arreglo tiene complejidad técnica. Bueno, Marce, Y después, No, termina, por favor. Sí, sí. no, y por último, cuando me dijiste
lo de Federico cuando yo lo tuve que reemplazar. Sí, 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 sí. Que la gente entienda mi punto de vista, que es, porque me han puteado de todos los colores y me siguen puteando. Lamentablemente pasa, sí. El tema no es si yo lo puedo reemplazar a Federico o no. Eso, no, digamos, jamás estuvo en duda. Es irreemplazable Federico y no va a haber nadie como él, por lo menos en Virus. Sí. No existe ningún análisis. Lo que yo sentí es que la obra de Virus era muy importante y que era necesario seguir reproduciéndola, seguir tocando en vivo y más allá de que, o sea, yo parezco pero no soy tan boludo, ¿viste? Que estaba poniendo cabeza en la guillotina y que iba a ser un puchimo al mirar a cagar a puteada, cosa que sucedió. Pero al mismo tiempo, volviendo al tema anterior, todos esos chicos que van hoy a ver el show... Ven a Virus en vivo. Ven a Virus en vivo porque yo seguí cantando. Totalmente. Yo seguí tal cual. Promocionando la música de Virus y seguí permitiendo que mucha gente lo conociera a Federico. Y no lo vieron en vivo, esos chicos. Claro, inclusive hay gente que me putea, o sea, que lo conoce gracias a mí, me putea, me dice, pero vos no tenés nada que ver, ¿viste? Y no tengo nada que ver, pero bueno. Pero mantengo esto también, sí, tal cual. Pero se cumplió lo que yo pensaba, ¿viste? Gracias a que seguimos tocando, de conocer la obra. Y ¿no? seguramente Fede hubiese querido también esto, ¿no? Que Virus años después siga tocando en vivo. Eso más que seguramente, eso fue así. Nosotros tuvimos una charla con Fede. Fede tuvo mucho tiempo de convalecencia, fue una enfermedad muy jodida, muy duro, que no tenía otro destino que la muerte. Así que imagínate una persona inteligente como Federico y sensible, las cosas importantes que dice sabiendo que se va a morir. Así que bueno, una de las cosas fue, por favor sigan, por favor Marcelo, banca, pon el hombro, ¿viste? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, fue difícil. ¿Cómo no seguir con ese pedido? Olvídate. Claro. Tal cual. Bueno, Marce, te robamos... Yo no puedo creer. Hablamos 45 minutos. Yo creo que es nuestra entrevista más larga del programa, pero la verdad que estamos por invitarte un asado, venite a casa y hablamos 7 horas, Marce. Sí, no te vamos a pedir que toques la guitarra. No te vamos a pedir que toques un tema. Che, fue un gustazo hablar con vos. Bueno, sí, yo también, para mí, viste, yo más allá de lo respetuosos que son y del concepto que tienen de Virus, soy un tipo más y me gusta tener estas charlas y me divierte mostrar que no soy ni mejor, tal vez soy peor que mucho, pero mejor, no sé. No, siempre es lindo hablar aparte con ese interés y para nosotros es un placer que tengan ganas también de charlar con nosotros, en el caso de Virus y con vos, de música y de historia y charlar de eso. Eso es lo lindo para nosotros y el placer. Bueno, me alegra mucho. Bueno, gracias por la nota, a disposición. A vos, Marce, y ya nos comeremos un asadito. Dale, yo me estoy yendo a la mañana a Neuquén, pero... Cuando vengan a La Plata, arreglamos. Dale. Un abrazo gigante, Marce. Un abrazo, gracias por todo. Abrazo y gracias, adiós. Una de las mejores notas de rock de Usted es mi cómplice. Sí, lejos. Un escándalo de entrevista. Casi 50 minutos hablando, es una locura. No, es un disparate. No, pero es... Qué graciosa, porque es la primera vez de todas las entrevistas que hicimos que le mostramos a un entrevistado la pregunta de un oyente. No, fantástico. Aparte me gustó lo de fuera de aire porque dije, bueno, la madre... ¿Quién es el...? Bonini. Bonini es... Es Bonini, boludo. Escúchame, claramente, o sea, tu vieja es seguramente una mujer íntegra, pura, no lo dudamos. Yo creo que algo pasó. Pero es posible que haya tocado más que la guitarra. Sí, yo creo que algo pasó. En un ensayo de Virus. Yo creo que algo pasó. Para mí no fue un ensayo, sino que tocaron en ese, digamos, juntada. No era un ensayo, era una orgía en la que tocaron. Era una orgía en la que tocaron instrumentos. Alguien tocó el órgano seguro. El órgano se tocó Bonini, seguro. Sepa que lo queremos mucho y a su madre la respetamos, por supuesto, por haber criado a un ser humano como usted. Pero bueno, a ver, uno es joven y pueden pasar cosas con Virus. ¿Y sabe lo que más me gusta? Que no desbarrancó el mito ni lo afirmó. Entonces va a seguir siendo un mito. Va a seguir siendo un mito. Bien, estuvo muy bien. Bonini no puede decirle a la madre nada porque no puede decir ni mentirosa ni que es sincera. Sí.
Quedó todo como estaba. Y de última, si le quiere decir algo un día a la madre, se puede enojar y decirle, escuchame, querido, yo me chapé a Marcelo Maura, no me jodas. Exactamente. Yo estuve con los virus. Bueno, está bien. Y hablando de Virus, vamos a escuchar un temita. Sí, por favor. Hablábamos por favor. recién de uno de los temas icónicos de Virus y vamos a Sí. escuchar Pronta Entrega. Sí, está bien. La verdad que. No, pronto entero lo pasamos al principio. ¿Cuál pusimos al No, principio? pasamos imágenes paganas. Imágenes paganas, bien, vamos al revés. Se me mezcló porque usted. Yo sigo lo que usted me arma como. Bueno, como así guión. le va, ¿no? Así y le va. bueno, así estoy en la vida. Vamos con Pronta Entrega y luego volvemos ya para Qué banda, despedirnos Virus, de este gran programa de Usted es mi cómplice con el regreso de Enrique Quique Robles.